El envejecimiento es una circunstancia inevitable y fisiológica de nuestra estructura biológica y se refiere un poco al declive, digamos, de las funciones biológicas de nuestros tejidos, y en nuestros tejidos individuales hay un reloj, digamos, que no dice esto comienza y termina en ningún momento de la vida en particular, pero es un reloj que, digamos, que yo le digo a los pacientes, es como si tú tuvieras una liga que vas estirando, que vas estirando, que vas estirando, y que pierde entonces elasticidad de manera progresiva, ¿ok? Entonces, en ese sentido, hay declive de nuestras funciones biológicas orgánicas individuales, y eso hace que tú, como ente biológico global, también disminuyes tus actividades funcionales. Pero el envejecimiento puede ser que nosotros tengamos mayor deterioro de un órgano con respecto a otro, y eso nos hace más o menos funcionales. Entonces, eso hay que entenderlo, como que no vamos parejo. Y eso se relaciona mucho como cuando la gente dice yo tengo una edad en mi cédula y tengo una edad biológica diferente, que puede ser perfectamente factible. Y puede ser factible a favor o a desfavor. En mi cédula dice que tengo 30 años y yo luzco como de 60. O en mi cédula dice de 60 y yo luzco como de 20. Entonces, es un proceso, digamos, biológico, fisiológico, inevitable de deterioro de nuestras funciones, y hay que aprender a vivir con él. Doctora, ¿envejecemos desde que nacemos o hay una edad en la cual comenzamos a envejecer? Digamos que nosotros estamos en un proceso de envejecimiento progresivo desde el mismo instante que nacemos. Nuestras funciones biológicas ocurren de manera rutinaria. Esto cuando la gente dice en el cromosoma, que es como una estructura en X, digamos, en sus puntas tiene una cosa que se llama telómero, que imagínense que es como un ovillo que estamos tejiendo con doble aguja, ese ovillo así todo enredadito, así es el telómero final. Tiene unas enzimas que hacen su labor, y una vez que termina el telómero va a ser cada vez más corto, cada vez más corto, cada vez más corto. Y eso ocurre desde que estamos en nacimiento. Lo que ocurre es que digamos que la velocidad de los procesos de deterioro de los que estábamos hablando son más acentuadas después de cierto momento en la vida, sin haber un corte estricto. Entonces, digamos, las primeras 3 décadas son décadas donde tú no notas, sino como que estuviéramos cada vez mejor. Empezamos a crecer, empezamos a madurar, maduramos hormonalmente, después maduramos sexualmente, después maduramos como mamás o papás, y digamos que esas primeras 3 décadas, aun cuando hay proceso de envejecimiento progresivo, la tasa de ese proceso es más lenta, y la tasa va a ser más acelerada a partir de los 30 años. Ya desde los 30 años para acá, la curva empieza en declive progresivo. Y en la tasa de esa pendiente de declive depende de mi condición en términos de hábito, en términos de mi condición genética, en términos de las circunstancias de enfermedad o de salud que me acompañan. Entonces hay curvas donde son francamente con una pendiente de deterioro muy severo y progresivo, y hay curvas, que es lo que decíamos, cuya pendiente de deterioro sea mucho más lenta y mucho menos pronunciada, por supuesto. Doctora Torres, yo sigo a un científico muy conocido y él estudia mucho sobre el envejecimiento, y él dice que él ve el envejecimiento como una enfermedad, y si él lo ve de esa manera, él está buscando la cura al envejecimiento. ¿Usted qué piensa de eso? Pero lo primero es que yo no creo que el envejecimiento es una enfermedad, y creo que es un error enfocarlo como una enfermedad, pero tú tienes que verlo de 2 maneras, quizás, Corina, ¿no? Y público en general. La primera es, biológicamente dijimos, es un proceso de deterioro progresivo de nuestras funciones. Y lo que ocurre es que fíjense, fisiológicamente, cada vez que nuestro organismo se enfrenta a una circunstancia de reto biológico X o K fuerte, digamos, tuve COVID, ¿ok? Eso es un reto biológico importante, orgánico, no estrictamente de pulmón, orgánico. Mi cuerpo lo resuelve de manera inmediata,
Y una vez que lo resuelve, estamos otra vez en la cuenta de ya está resuelto, estoy igual que antes o casi igual que antes. Esa circunstancia de deterioro tiene que tener un comienzo, donde COVID empezó, y un fin, donde COVID terminó. Si yo extiendo la circunstancia de reto biológico en el tiempo y el cuerpo asume, este reto yo tengo que dejar que María Alejandra lo resuelva y asume todas las consecuencias, está inflamada pulmón, está deteriorada, está en fatiga crónica, no inhibe la menstruación, trata de inhibir para que no tener gasto, todo eso lo produce el cuerpo, trata de inhibir la reproducción, no podemos hacer gasto de reproducción ahorita, la tipa está resolviendo COVID, por decirles un ejemplo, se llama inflamación aguda. Pero si yo ese fenómeno lo postergo y lo postergo y lo prolongo en el tiempo, la resolución no viene, el costo biológico es, bueno, yo puedo entender que no se ha resuelto al mes, yo puedo entender, y ahí está el cuerpo tratando de que no se ha resuelto al tercer mes, yo al sexto mes ya no puedo con esta liga estirándose, algo se va a reventar aquí. Y entonces ahí hablamos de que el costo biológico del proceso de inflamación crónico ya tiene un resultado desfavorable para algún órgano. Entonces, a lo que voy es, en nuestro proceso natural de envejecimiento tenemos condiciones de nicho que hemos creado de vida que hacen que nosotros tengamos una extensión de nuestros fenómenos, digamos, inflamatorios, que están degenerando o generando una altísima incidencia de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, obesidad, cáncer, etc. Y en esa circunstancia tenemos dos cosas. La primera es, oye, ¿cómo hacemos para evitar esa inflamación crónica de manera de minimizar la vulnerabilidad que desarrollamos con ella a desarrollar a su vez, y valga la redundancia, enfermedades crónicas? En ese sentido, uno está tratando de luchar contra un acelerado proceso de envejecimiento, que es diferente, yo voy a evitar y curar el envejecimiento, ¿sí me explico? Y ahí le doy un punto, ¿ok? Si es verdad que tenemos enfermedades crónicas que podemos evitar si cambiamos cosas, que tenemos que entender cuáles son los cambios que comienzan, no solamente como yo como individuo, sino yo como sociedad, ¿ok? Porque los cambios, María Alejandra duerme bien, come bien, se ejercita, pero no puede evitar el rango de influencia magnética del computador, del teléfono, de esta luz prendida todo el día hasta altas horas de la noche. Ese es el nicho del que hablo. Eso todo tenemos que aprender a cómo modularlo, porque eso de alguna manera nos está enfermando. Entonces, eso lo entiendo, pero no puedo, la frase me parece una frase poco científica, yo voy a curar el envejecimiento, porque yo no enfoco el envejecimiento como una enfermedad. Y el otro punto es, hay veces los científicos quieren enfocarlo como una enfermedad desde el punto de vista de marketing, para que haya productos, para que se puedan generar productos y recursos que ayuden a minimizar ese proceso de envejecimiento acelerado del que estamos hablando. Y en ese sentido, impactar un budget con un fraseo que les sirva al mercadeo, no es para que ellos hagan productos que no sirvan, es para que la ciencia tenga más recursos para invertir en investigación, para que se hagan cada vez elementos más científicamente adaptables que nos ayuden, ¿entiendes? En esa circunstancia también podría dar un punto. Pero de resto, para mí el envejecimiento no es una enfermedad. Doctora, ¿y a nivel genético, se está haciendo algo para retrasar el envejecimiento? En principio, tenemos identificados científicamente unos genes que involucran ese reloj del que hablábamos inicialmente, que es como un reloj biológico, y la modulación de estos genes podría eventualmente retrasar la velocidad, no solamente la velocidad de envejecimiento del tejido, sino volverlo a poner en una circunstancia donde hoy tengo 60 y en la modulación termino montándome en 40 años. Lo que quiere decir es que uno prevé que efectivamente no vamos a vivir más de 100 años, sin duda, probablemente, no lo sé, pero estamos pensando y apostando a 150 en promedio, al menos con esta modulación. Eso no significa
que sepamos cómo se acompaña esto desde el punto de vista de tejidos. Nos va a acompañar la modulación del hígado igual que la del corazón, porque somos unos órganos como un ecosistema donde uno depende del otro. Aunque nosotros creamos, fulana se enfermó del corazón y el otro se enfermó del hígado, todo eso está demasiado conectado. Al final estamos sistémicamente enfermos, ¿ok? Con un predominio de daño en el corazón o en el hígado puntualmente, ¿no? Y la otra cosa es, yo siempre comento, esta modulación es genética. Nosotros hemos aprendido a modularnos epigenéticamente y sabemos que si cambiamos nuestros hábitos podemos hacer que ciertos genes se silencien mientras que otros genes se activen. Eso se llama la modulación epigenética de nuestro código genético, que es fijo, químico y ¿ok? O sea, yo no puedo tener mañana los ojos verdes porque no los tengo, a menos que me ponga unos lentes, ¿de acuerdo? Eso es mi genética, mi código fijo, ¿de acuerdo? Pero yo puedo hacer modulaciones de la expresión, digamos, de ese código genético a través de la modulación epigenética que estamos haciendo y que ha resultado en que cada vez vemos más gente comiendo más sano, cada vez vemos más gente haciendo ejercicio, cada vez vemos más gente protegiéndose del sol. ¿Eso en qué ha redundado? En que estamos viviendo más que nuestros abuelos, que a lo mejor vivieron 60, 65 años y nosotros estamos viviendo sobre los 90 y sobre los 95 y sobre los 100 años. Pero con esta modulación del conocimiento posible de modular el reloj genético, a lo mejor nos montamos en 150. Pero eso no quiere decir que el envejecimiento sea una enfermedad, y que nosotros no vamos a morir nunca, vamos a hacer esto, o sea, cual momia. No, ahí hay un proceso progresivo que lo estamos retrasando, chévere, pero es un proceso progresivo hasta ahora. Doctora, y para finalizar, me gustaría de usted una parte reflexiva acerca del envejecimiento para todas aquellas personas a nivel mundial que les interesa tanto retrasar este proceso. Lo primero es que una cosa es embellecernos, digamos, fenotípicamente. No quiero tener arrugas, no quiero tener canas, no quiero estar derechita, no sé qué. Eso es el fenotipo. Y otra cosa es un poco lo que estábamos hablando, que de alguna manera eso nos acompañe biológicamente con un cuerpo que tenga el poder de lucir más joven, porque imagínate tú, yo súper prensada y la tipa cuando se para camina así y no puede hacer ningún movimiento ni ninguna cosa, bueno, entonces estamos un poquito mal de la cabeza. Yo no voy a juzgar a quien se hace, que si se pone cosas, que si yo sé que eso no me importa, no me interesa, me parece genial, si le queda bien chévere es el gusto individual. ¿Cuánto de eso es simplemente puntual por refrescamiento y cuánto de eso es que estoy ahora envejeciendo 10 años atrás? Es refrescamiento hasta este momento histórico. Que lucen bellas, que lucimos bellas, que a lo mejor yo voy para allá también, es muy probable. Pero siempre les digo, acompáñenlo con un cerebro que nos acompañe y un cuerpo que nos acompañe en esa circunstancia de rejuvenecimiento, digamos, facial o fenotípico, con algo biológico que acompañe eso, porque si no, no tiene mucho sentido, como te lo decía, ¿no? Entonces, primero no juzgarlo, el que lo quiera hacer que le eche. Hay muchas técnicas, yo no voy a hablar sobre las técnicas ni nada, eso es individual. Esto es tanto para hombres como para mujeres, ya no establecemos mucha diferencia entre que si lo puede hacer la mujer o lo puede hacer el hombre. La verdad es que esto no tiene edad ni tiene sexo, pero yo creo que es tan válido el tipo que quiere retrasar su envejecimiento visual como el tipo que acepta su envejecimiento visual y quiere simplemente ser un poder autónomo con sus arrugas y sus canas y su envejecimiento, digamos, natural, pero haciendo todo lo posible para que en ese tránsito hacia el envejecimiento seamos lo más autónomos e independientes posible. Y mi solicitud o mi reflexión final para ustedes es: hay algo que puedes hacer tú como equipo con tu equipo biológico, con tu cuerpo. Y yo creo que eso es lo que es indispensable de hacer. Si en ese camino yo me quiero hacer botox o me quiero poner, a mí no me gusta ningún tipo de relleno, ¿okay? Me quiero poner enzimas estimulantes, me quiero poner algo que estimule colágeno, no sé qué, chévere. Nada de rellenos bioquímicos, nada de rellenos, eso yo no estoy de acuerdo con nada de eso, porque todo lo que el cuerpo no reconoce como real lo va a pelear hoy, mañana y siempre, porque no es nuestro, ¿de acuerdo? Entonces es diferente estimular colágeno
que sí es una estructura nuestra, que meterme un polímero, un plástico, una cosa para lucir más bombaita, por favor. Son dos cosas diferentes. Entonces, aprender eso, ¿no? Y luego trasladar esto que sabemos a un conocimiento que maneje el niño desde niño. Y cambiemos cómo los estamos educando. Probablemente no están corriendo como antes, no van a sitios abiertos como antes. Cuando estamos muy ocupados les damos un laptop, le damos un teléfono, le damos algo para que sentadito, sedentario, utilice su visión y se distraiga, y eso conspira contra el crecimiento del cerebro y su arborización, por darles un ejemplo. Entonces esas cosas también tenemos que cambiar. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Chévere, gracias a ti, mi amor, por el público y por la atención.